Buenos días, doctor Jauregui, compañeros maestrandos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema Hematología Forense Reconstructor del curso de Pericias de Biología Forense, presentado por Carhuacuzma Común Laura, Huertas Torres Manuel, Tello Carrasco Julio y quien les habla, Karen Córdoba Marcelo. Bueno, este trabajo viene con el índice, que en la parte 1 vamos a ver la que es carátula, parte 2 introducción, en la parte 3 marco teórico, que se subdivide en 3.1 con exámenes de laboratorio, el 3.2 con la parte práctica, que van a ser los informes periciales, el punto 4 con conclusiones, el 5 con recomendaciones, el 6 con referencias bibliográficas y por último el 7 con anexos que van a ser fotografías y figuras en APA. Bueno, iniciaremos la parte 2 con lo que es la introducción, donde tenemos lo que es la hematología forense. La hematología forense, que viene a ser la rama de la biología forense, que se va a encargar del estudio de la sangre, que va a ser aplicado en la criminalística. Esto quiere decir que va a ser el estudio de la presencia de las manchas de sangre en el lugar de los hechos, así como también el estudio de sus características morfológicas, serológicas y bioquímicas con la finalidad de establecer la forma y circunstancias en que se han producido. Esto también va a ayudar a determinar su procedencia, nos va a ayudar a determinar el grupo sanguíneo cuando se trata de sangre humana, comparar y vamos a establecer la posible relación entre la víctima y el sospechoso. Como tercer punto tenemos el marco teórico. En el punto A vamos a ver lo que es el valor criminalístico. Quiere decir que aquí la sangre es una de las evidencias más frecuentes e importantes que van a ser encontradas en la escena del crimen después de las huellas dactilares. Esto ayuda a que la búsqueda de las manchas de sangre deba hacerse en el escenario de crimen de forma exhaustiva, de forma inmediata y objetiva, revisando minuciosamente todas las superficies y los objetos en este que se encuentren, lo cual va a incluir hallazgos tanto en la víctima, victimario, como el lugar mismo donde se suscitan los hechos. En el punto B vamos a tener lo que son los aspectos reconstructores de la sangre. Esto tiene como finalidad establecer la forma más que nada en que se han producido los hechos, por lo que se lleva a cabo detallando cada característica, ubicación en la descripción narrativa, tanto croquis, fotografías o los medios disponibles, ya que las manchas de sangre a menudo proporcionan información relevante. Entonces aquí vamos a seguir con el punto 1. En el punto 1 tenemos lo que son el color de las manchas de sangre. Aquí vemos diferentes manchas de sangre, ¿ya? Entonces vamos a observar que sobre una superficie no absorbente de color claro, vamos a ver una mancha de sangre fresca, es de un color rojo intenso y de aspecto brillante. Este brillo va a ir desapareciendo bajo la acción de la luz solar, el calor o diferentes condiciones atmosféricas, haciéndolas de aspecto pulverulento, deslustradas, resquebrajadas también, y sobre esos tejidos de tela o paños el brillo es a menudo menos visible, como se observa en la imagen, ¿no? También vamos a ver manchas de sangre en objetos, paredes de tipo de contacto, salpicaduras y también que van a describir la forma violenta en que se van a desencadenar los hechos. En el punto 2 vamos a ver los tipos de manchas y tenemos la primera con goteo por caída libre o impulso del cuerpo en movimiento. También tenemos lo que es escurrimiento según la inclinación, curvatura o verticalidad de la superficie receptora. En el tercero tenemos lo que es el charco formado por difusión pasiva a partir de un cuerpo emisor en reposo. En el cuarto tenemos por contacto entre superficies del cuerpo emisor y el cuerpo receptor. También tenemos lo que es el limpiamiento o remoción por lavado o enjuagado de un soporte. Y por último también tenemos lo que es la mancha por impregnación cuando traspasa la textura del soporte. En el punto 3 tenemos lo que son el tamaño, forma y difusión de las manchas. Aquí en este estudio del tamaño, forma y difusión de las manchas de sangre encontradas en la escena del crimen, eso nos va a ayudar a hacer posible interferir la forma y con circunstancias más que nada en que éstas se han formado. La configuración de una mancha solo es cierta cuando se tienen en cuenta todas las características de la superficie sobre donde ha caído la mancha.
de sangre, y entonces aquí vamos a ver las correlaciones entre las manchas desconocidas y patrones que son emitidos solo si usan idénticas superficies de impacto. En el lado derecho podemos ver en la imagen que tenemos una mancha amplia de sangre. En este caso, las manchas amplias indican que salió mucha sangre de golpe. En la parte de abajo tenemos una mancha redonda que indica que la sangre goteó sobre una superficie lisa, que lo tenemos en forma de gotitas, salpicones. Luego lo tenemos más abajo en la parte inferior, una rociada de gotitas que indica que la sangre salpicó contra la pared con mucha fuerza. Y en la parte izquierda tenemos una mancha que es de tipo alargada, que significa que la sangre cayó en el ángulo y la cola apunta en la dirección donde ha caído. En esta diapositiva hablaremos sobre los aspectos identificados de la sangre. Debido a la complejidad de las pruebas y al tiempo que se requiere, la identificación de las manchas de sangre se realiza en el laboratorio y no en el lugar de los hechos. Desde el punto de vista identificatorio, en las manchas de sangre se puede llegar a determinar lo siguiente. Primero, la naturaleza sanguínea de la mancha. Segundo, su origen, que puede ser humana o animal. Su grupo sanguíneo, sistema A, B, O. Su procedencia o parte del organismo de donde procede, que puede ser menstrual, epistaxis o hemoptisis. 3.1. Exámenes de laboratorio. En esta primera prueba tenemos de orientación, que nos dice que permite la detención o comprobación de manchas en soportes o superficies, en los que se sospecha o es posible la presencia de sangre, las cuales pueden o no tener las características que los son propios como el aspecto, color y la forma. Los ensayos de orientación o presuntivos se basan en la capacidad potencial que posee en el grupo hemo de la hemoglobina de ejercer actividad peroxidasa. Cuando se adiciona al sistema reaccionante agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, se induce el desprendimiento del oxígeno por descomposición del peróxido, el cual actúa sobre un sustrato orgánico reducido, que puede ser la benzidina, fenoletoleína y luminol, transformándolo en su forma oxidada cromática. Dentro de los ensayos de orientación o preliminares, cabe mencionar, tenemos a la investigación de la catalasa. Se basa en que el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es descompuesto fácilmente por la catalasa que se encuentra en la sangre. El oxígeno puesto en libertad remonta a la superficie en forma de pequeñas burbujas, formando una espuma blanquecina. Tenemos la segunda reacción, que es de Harler. Consiste en el empleo de una solución saturada de benzidina en el alcohol el 96%, con unas gotas de ácido acéfico glacial, solución a la cual se le adiciona unas gotas de oxígeno al 3%. Antes de su uso, solución B, puesta en contacto con la sangre con la coloración azul que es inmediata. C. Luminol. Es un derivado sensible que sirve para identificar la posible presencia de sangre, incluso cuando se ha intentado ocultarlas o removerlas mediante lavado profuso. En esta diapositiva hablaremos sobre la prueba de certeza. Nos dice que son ensayos específicos que confirman fehacientemente que las manchas examinadas contienen o corresponden a sangre. Esta prueba va a utilizar dos métodos. El primer método, que es el microscópicos, que consiste en la observación de elementos figurados de la sangre, es decir, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, cuyas características pueden encontrarse alteradas y deben ser reconstituidas. Dentro de los factores que modifican las características de dicho elemento, cabe mencionar la naturaleza del soporte que la contiene, que puede ser la antigüedad, la putrefacción e incluso el manipuleo. El segundo método es cristalográficos. Nos dice que la muestra o mancha en estudio se somete a la acción de distintos reactivos,
para obtener determinados derivados de la hemoglobina. Estos derivados forman cristales de colores y forma característicos que pueden ser identificados por observación con un microscopio y permite asegurar la naturaleza sanguínea de la muestra que ésta se está analizando. Entre lo más conocido tenemos lo siguiente. La prueba de Teichmann consiste en la cristalización característica del clorhidrato de hematina formado al reaccionar el ácido acético glacial más vestigio. Esta prueba da buenos resultados cuando la mancha de sangre se encuentra sobre los metales oxidados o cuando se ha sometido a altas temperaturas en manchas antiguas o cuando se encuentra muy pequeña cantidad. La prueba de Takayama se basa en la obtención de los cristales de piridina hemocromógeno, resultado de la reacción de la reactivo de Takayama con la hemoglobina presente en la muestra. Aquí es cuando se produce la hidrólisis alcalina, se libera el grupo prostético de la hemoglobina, se forma la metahemoglobina con Fe+3, que luego con la glucosa caliente se reduce a la Fe+2, el cual se combina con la piridina formando los cristales que son de color rosado. 3. Determinación de especie. Una vez que se tiene la certeza de la naturaleza o presencia de sangre en una mancha o soporte, queda ahora investigar si la misma es de origen humano o de especie diferente. Dentro de los métodos utilizados en los laboratorios forenses, se incluyen técnicas microscópicas y diversas técnicas biológicas e inmunológicas. En esta determinación se sostiene dos técnicas. La primera, que es las microscópicas, nos dice que la presencia de glóbulos rojos en una muestra puede ser determinante, ya que comparativamente el tamaño y la morfología de lo mismo difieren entre las especies. Aquí los glóbulos rojos del hombre, como los de casi todos los mamíferos, son circulares y sin núcleo. Se exceptúan los glóbulos rojos del camello y de la llama, que son ovales, pero también sin núcleo. En cambio, las aves, reptiles y peces poseen glóbulos rojos nucleados y de mayor tamaño que el de los humanos. Las técnicas inmunológicas. Aquí se refiere fundamentalmente a la reacción antígeno-anticuerpo, conocida como la reacción o ensayo de las precipitadas. Las moléculas de los anticuerpos reaccionan con el antígeno para formar un precipitado fácilmente visible bajo condiciones de luz apropiadas y a las concentraciones equivalentes de antígenos y de anticuerpos. En esta diapositiva hablaremos sobre la tipificación de manchas de sangre. Tipificar una mancha de sangre es encontrar su tipo o grupo dentro de un determinado sistema o sistemas, y es fundamental para llegar a la individualización. La reacción de aglutinación de la sangre fresco es producida o no por la presencia o ausencia de un antígeno de los glóbulos rojos que reacciona cuando son puestos en contacto con un antisuero específico, lo cual hace posible su individualización método directo. Cuando en la escena del crimen se encuentra mancha de sangre que luego se comprueba que la misma no pertenece a la víctima, su estudio es determinante para dar con el criminal. Asimismo, si en ropas u objetos pertenecientes a un sospechoso se encuentran manchas de sangre diferente a la suya y coincidente con la de la víctima, es casi probable su culpabilidad, la cual no sería si existiera semejanza entre los grupos sanguíneos de sospechoso y víctimas. Los sistemas o grupos sanguíneos más aprovechables son los siguientes. Sistema A-B-O con 4 grupos sanguíneos A, B, AB y O. Sistema MN con 3 combinaciones MN, M y N. Sistema RH fundado en los antígenos DCE, que constituye el factor RH. En esta diapositiva hablaremos sobre la identidad genética de las manchas de sangre. La tecnología del ADN, como método de identificación en el campo forense, se ha convertido en una herramienta ineludible en el análisis de indicios biológicos recuperados en la escena del crimen. La posibilidad de extraer material genético de mutuo indicio biológico
incluyendo mancha de sangre, ha permitido obtener información muy precisa acerca de la identidad genética del individuo del cual procede el indicio recuperado en la escena del crimen. Vamos a iniciar lo que es el tema de los factores que pueden influenciar en los resultados. Uno de los factores que pueden influenciar en los resultados viene a ser la antigüedad de la mancha, la naturaleza del sustrato sobre el cual se encuentra la condición que estuvo expuesta a gran cantidad de muestra. Puede ser que haya demasiada muestra en cual haga que permita que la mancha o la condición que pueda tener pueda darse otros resultados. El siguiente punto puede ser la antigüedad de la mancha influye expedimento de la conservación de los anticuerpos, ya que son inestables y disminuyen y desaparecen con el tiempo. Con el tiempo a veces el tema de los anticuerpos pueden disminuir o desaparecer, entonces para eso se debe de tomar la prueba en el momento. La manipulación inadecuada de las muestras influye particularmente si tenemos en cuenta que los antígenos del sistema A o B se encuentran también en la secreción, sudor, semen, lágrimas y saliva. En la mayoría de nosotros siempre, en el caso de del cuerpo humano, siempre bota ese líquido en la cual permite también tomar estos resultados de la muestra. Por ejemplo, como nos da un ejemplo el tema de la sudoración, también cuando nosotros estamos expuestos a tanta calor o cuando estamos empezando a caminar, en el tema también de nuestra saliva o las lágrimas que también generamos, o de repente la misma saliva que nosotros tenemos como otro factor para la cual me va a poder ayudar a tomar e influenciar por el tema de los resultados en la cual puedo obtener. Otro factor importante es la contaminación de la bacteria de la muestra. Muchas veces en estos factores se pueden tomar en cuenta de las bacterias en la cual pueden contaminar lo que se está recabando la información de la sangre. Factores como el calor, luz solar, humedad. Todos estos datos, como se puede notar antes de poder tomar la muestra, puede ser que afecten estos factores que son factores externos, ¿ya? En la cual pueden dar diferentes y en la cual pueden dar diferentes resultados que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de realizar la toma de muestras. El siguiente punto que se va a notar es la recuperación, embalaje, conservación y envío de sangre y envío de la mancha de sangre. Como primer punto, los indicios y evidencias correspondientes a la sangre suelen presentarse de diferentes formas. La recolección y traslado de las muestras, indicios y evidencias del laboratorio deben hacer con la mayor cuidado y la brevedad posible. O sea, al momento de que nosotros empecemos a tomar estos indicios de la sangre, deben ser en el momento posible para poder tomar la muestra real de lo que se está recabando, la información de la persona. Otro punto es, para preservar la mancha de sangre conviene que en lo posible se enviara al laboratorio para su análisis. Es necesario que se envíe de un momento a otro, no se puede pasar como un mes o de repente mucho tiempo, porque esto puede ser que haya un deterioro, descomposición de la sangre, o de repente se pueda cruzar con la información y no se pueda tomar lo real. Se debe de tener en cuenta también las características de soporte de adherencia de la sangre. El método de recogida depende del estado y condición de la evidencia biológica. Muchas veces hay que tomar ese tema de las características adherentes de la sangre que puedan, pueda hacer que se varíe la condición de la evidencia que se está recabando de la sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de recoger esta sangre y también ver la ubicación donde se está dándose los hechos. Cuando se recoge cualquier tipo de líquido o tejido orgánico, deberá tenerse en cuenta las medidas de bioseguridad, siempre suponiendo que todo líquido y tejido orgánico son infecciosos independientemente de su procedencia. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de recoger estos líquidos orgánicos. ¿Para qué? Con los instrumentos de bioseguridad, para evitar que no se dé otros tipos de datos al momento de hacer este examen, para
la evaluación de la mancha de sangre. En ese tercer punto, que es requisitos para una solicitud de peritaje, los estudios hematológicos forenses se efectúan a solicitud de la unidad policial para poder hacer ese tema del peritaje. Entonces, tales como el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras entidades competentes relacionadas con lo mismo mediante los siguientes requisitos. ¿Cómo se hace ese tema de la solicitud del peritaje? Como el primer punto, se hace un oficio de peritaje a solicitud en muestra u otro elemento material de prueba. La muestra deberá de estar debidamente embalada y rotulada, o sea, con los datos de lo que se está tomando la muestra, la fecha, todos estos datos para que me puedan permitir tomar la información con el formato de cadena de custodia y también con un acta de levantamiento y otros documentos que la cual pueda considerar y pueda soportar la información que se está presentando. Otro puede ser, como segundo punto, una solicitud telefónica a través del servicio de guardia, quienes anotarán la solicitud del peritaje al respecto de un libro de registros, indicando en este los aspectos de referencia más resaltantes de los hechos o el lugar exacto o los actores que se puedan haber dado en el momento de haber recabado la información y la cronología, que también es muy importante tomar estos datos para poder tener una evidencia exacta. Proseguiendo con la exposición, vamos a ver la siguiente parte 3.2, parte práctica del informe pericial antropofísico. Acá vamos a presentar un caso real mediante el informe en el cual se vaya analizando la resolución del caso y la descripción de los métodos que se han empleado en el presente caso para esclarecer la verdad de los hechos que se están situando. En este punto vamos a empezar ya a analizar el informe de investigación de manchas hemáticas. Para ello vamos a ver el tema de la figura punto 1, que está el tema de la orientación. Tanto la certeza y como la orientación y la certeza está en un punto positivo. La especie, sabemos que es el tema humano. El grupo que estamos tomando del tema de la sangre es OH positivo. Y las características de ubicación, vamos a poner los siguientes datos, que son el tipo de impregnación y la forma irregular de los bordes que no son definidos. Al especificar el tipo de soporte, vamos a tener que el número es mayor a 10 y el tamaño es 2.60 por 1 centímetro. El color es pardo rojizo y la difusión es vertical de arriba hacia abajo, de adentro para afuera en las prendas y escurrimiento por gravedad. La ubicación mayormente se da por el método de coordenadas y líneas de proyección. Vamos a ir analizando también lo que son los otros elementos biológicos de interés, en la cual vamos a ver el tema de los indicios biológicos, que dan forma a la adherencia visual de las manchas, sustancias terrosas y partículas orgánicas, que indicando el lugar y soporte de instrumentos o superficie en el cual se ha encontrado el occiso. Entre las conclusiones tenemos que la inspección biocriminalística realizada en el inmueble del caserío Gallito, sin número, sitio en Lambayeque, Chiclayo, se encontró el cadáver de Tomasa Sandoval, el mismo que presenta el grupo sanguíneo OH positivo, y las características bioantropofísicas descritas en el examen. Ese es el primer punto. Como segundo punto, presenta heridas de sangre a nivel pectoral derecho del tórax, el cual se encontró restos de sangre humana del grupo sanguíneo OH positivo, al nivel pectoral derecho del tórax con las características de ubicación arriba descritas, sin otro indicio biológico de interés criminal. Entonces, en esta parte estamos empezando a dar las conclusiones del informe pericial, en la cual se detalla todos los puntos y características obtenidas del occiso. Se expone también como una apreciación criminalística e interpreta claramente los resultados obtenidos, tratando de explicar situaciones o hechos de manera objetiva o demostrable, sea con el propósito de obtener la mayor información posible de los probables movimientos del occiso y evidenciar actos violentos y facilitar la construcción de los hechos y o identificación de los actores, y en todo caso la explicación como un elemento más o prueba de la comprobación de los hechos.
En este caso tenemos como los dos peritos que han hecho el tema de la investigación y levantamiento de la sangre son los biólogos peritos forenses Manuel y Julio Alberto, que se dio como firma del informe pericial el 9 de abril. Ahora vamos a analizar lo que son las conclusiones. En este tema de las conclusiones vamos a tener ya algo práctico para lo cual nos pueda dar a entender a qué se concluyó en este informe de trabajo. Entonces, en esta parte de las conclusiones, la hematología forense es una especialidad fundamental en la biología forense, que se centra en el análisis e identificación de fluidos y tejidos relacionados con la sangre en el contexto legal. Aquí es donde se va a analizar los fluidos y tejidos que pueda presentar la mancha de sangre, y su aplicación resulta crucial en la investigación de los delitos accidentes, proporcionando evidencia para el esclarecimiento de los casos que se están dando en la administración de justicia, porque muchas veces se puede notar, digamos, que pueda sucederse un caso, ya no esté esclarecido los hechos. Entonces, para eso nos sirve poder analizar el tema de los fluidos y tejidos del occiso que acaba de presentarse. La capacidad de identificar el análisis de manchas de sangre, así como de distinguir entre sangre humana y animal, tiene una implicancia significativa para la resolución de crímenes. Es tan necesario este tema de análisis para poder diferenciar si efectivamente es sangre humana lo que se va a tomar muestra de estos datos y así poder esclarecer los hechos. Tercer punto, la investigación de la hematología forense enfrenta desafíos tales como la degradación de muestras y la necesidad de métodos más sensibles y específicos, como son necesarios para ese tema del levantamiento de sangres, utilizar el tema de los avances tecnológicos que puedan ayudar a poder mejorar el trabajo y el levantamiento de los hallazgos que se han encontrado en el lugar. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es recomendaciones. Como recomendación tenemos la siguiente. Se recomienda en primera instancia lo que es la investigación de hematología forense al momento de realizar la determinación de pruebas de orientación o presunción para poder realizar lo que es el levantamiento de la evidencia en la escena del delito, y así posteriormente también poder procesar en el laboratorio forense las pruebas de certeza para poder confirmar o descartar la presencia de la mancha sanguínea en evidencia recolectada. Y como segunda recomendación tenemos aplicar la espectroscopía Raman, que es una técnica que se haya venido desarrollando en distintas áreas científicas. Su aplicación se extiende al campo forense por ser quizás un método no invasivo y mantiene intacta lo que es la integridad de la muestra, en la cual cabe señalar que se obtienen resultados confiables, aún en ambiente con temperatura muy variable. También se dice que además pronostica el origen de la sangre con la facilidad de analizarlas en el tiempo real. Como tercera recomendación tenemos debemos estar completamente atentos a la toma de muestras, como su empaquetado y transporte, en la cual deben cumplir una serie de criterios dirigidos para así poder garantizar lo que es la trazabilidad del proceso y también poder mantenerse su misma autenticidad e integridad. Los requisitos necesarios quizás para poder obtener mejores resultados obtenidos en los análisis y así también posteriormente tener mucho más fiabilidad y validez en el tema de los resultados. Y como cuarta recomendación tenemos lo que son las neveras y congeladoras empleados para la conservación de las muestras. Deberían de estar sometidas a controles de temperaturas para así poder establecerse en un mejor registro en lo que quede la constancia de cualquier incidencia que pudiera haber ocasionado o que pudiera haber producirse. Y como siguiente diapositiva tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Como podemos observar, tenemos 5 referencias bibliográficas de acuerdo a nuestro tema de trabajo.
Y siguiendo con la siguiente diapositiva, aquí tenemos lo que son los anexos. Por ejemplo, aquí tenemos dos figuras, que en la figura 1, por ejemplo, presenta lo que es la lesión punzocortante que está situado en la región pectoral derecha del tórax, como podemos observar en la imagen. Y en la figura 2 tenemos lo que son las manchas pardo-rojizas de tipo contacto charco sobre el suelo del pasadizo, ¿no? En un área aproximadamente de 50 por 40 centímetros en la dimensión. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva observamos la figura 3 y la figura 4. En la figura 3 vemos la mancha impregnada en la pared, ¿no? La cual nos indica manchas pardo-rojizas compatible con sangre de tipo contacto sobre la pared derecha. Y en la figura 4, por ejemplo, vemos lo que es el recojo de muestras. Nos dice que recojo de fragmentos de cabello de 4.5 por 2.3 centímetros, que está situado al lado de su brazo derecho, a 1.7 metros de la pared anterior y 1.10 metros de la pared izquierda. Esto es en la figura 4 en la imagen que observamos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva observamos la figura 5 y la figura 6. En la figura 5 observamos las manchas pardo-rojizas de tipo contacto charco sobre suelo terroso en un área aproximadamente de 50 por 40 centímetros de dimensión, en la cual está situado debajo del cuerpo del occiso. Y en la figura 6 observamos también manchas pardo-rojizas de tipo goteo, salpicadura y charco. Observamos el balde y el suelo, ¿no? Eso es en la figura. Y en la siguiente diapositiva observamos la figura 7, que nos dice las manchas pardo-rojizas de tipo salpicadura y escurrimiento, que está ubicado en la entrada de la cocina sobre la pared izquierda en un área de 70 por 49 centímetros aproximadamente. Y por último, eso sería todo en breve a nuestra exposición. Gracias compañeros, gracias profesor.